Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Plan Metropolitano de la Bicicleta 2030. Hoy hablaremos con Daniel Suárez y nos contará cómo desde las redes sociales se construyó un movimiento ciudadano en promoción de la bicicleta. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Dani, estamos haciendo unas conversaciones con todas las personas que han estado implicadas en la promoción del uso de la bicicleta estos años, estos últimos 10, 15 años en Medellín y su área metropolitana. Quisimos invitarte, eh, pero antes de empezar, me gustaría que te presentaras, nos contaras un poquito cuál fue tu papel en todos estos años en torno a la bicicleta. Bueno, soy Daniel Suárez, de profesión comunicador, y en el mundo de la bicicleta, digamos que comienzo con ese interés que se manifiesta en algún momento de la vida, querer cambiar un poco las dinámicas en la cotidianidad y aportar un poco al cambio que necesita el planeta de tratar de contaminar menos. Entonces ahí inició como ese interés por movilizarme en la bicicleta y, y pues todo lo que se fue generando en el camino, que ha sido como una participación constante en diferentes espacios y también usando los medios digitales como alternativa también para mostrar lo importante que es usar la bicicleta. Sí, una de las herramientas más poderosas que existía en ese tiempo era tal vez lo que en ese entonces se llamaba Twitter. Desde ahí se hacía un llamado a la atención y se generaban conversaciones también con tomadores de decisiones y con público en general. ¿Tú recuerdas un poco cómo fue en el principio esas estrategias o esas acciones que se llevaron a cabo? Sí, esta red social tuvo una participación importante en muchos procesos ciudadanos, no solo aquí en el país, en la ciudad, sino a nivel mundial, y hay como unos hitos que evidencian esa relevancia del uso de las redes sociales, y específicamente esta, eh, que también pues la denominan como un microblog, aunque ya pues se extienden más los caracteres, entonces ya cambia un poco sus dinámicas. Pero en ese momento, estamos hablando 2014, que fue el Foro Mundial de la Bicicleta, y de ahí en adelante, pasando por otras administraciones, la de Aníbal Gaviria, la primera de Federico Gutiérrez, y se baja un poco pues ya en estas últimas dos administraciones. Y funcionó para evidenciar situaciones de la cotidianidad con relación a la bicicleta, como denunciar malos parqueos y etiquetar o presionar a la administración en estas redes sociales para que actuaran. Eh, También exigiendo, pues como creo que muy útil para generar ese acercamiento entre el ciudadano y la administración bajo otro canal de comunicación, y asimismo generar como unos vínculos pues que creo que la cotidianidad sin estas redes sociales digitales hubiera sido más compleja, por lo menos de generar ciertos vínculos que permitieron tantas cosas interesantes, que algunas se mantienen, por lo menos en el uso de la bicicleta, o digamos el relacionamiento entre administración y ciudadanía. Otras cosas, por supuesto, se han perdido y ya es muy difícil de recuperar, porque ya también pues cada una de estas redes sociales funciona distinto y ya son pequeños, se volvió como en la cotidianidad de que somos pequeñas burbujas y que solamente nos leemos entre los mismos, como que para salirse de esas discusiones que están en esas burbujas es cambiar el propio algoritmo, que eso hacemos también pues como en la cotidianidad, de dejar de ir a un lugar e ir a otro para conocer otras personas. Creo que así ha sido, y que también en el activismo se ha visto, ¿cierto? Porque eso también generó de alguna forma que solo ciertas personas pudieran hablar de la bici o pudieran participar en esos espacios donde se hablaba de la bicicleta. Yo pues en lo personal, tanto por mi
por mi profesión, por mi trabajo en los últimos años que considero de gran importancia a las redes sociales digitales, que se han modificado, sí, pero que aportaron un poco a esa discusión de lo mínimo, de exigir más ciclorrutas o mejor señalización o modificaciones en algunos comportamientos. Que siento la pandemia tumbó muchas de esas cosas, ¿no? Porque ya cuando la ciudadanía sale como despao, como desfogo cosas. Y eso también cambió los comportamientos ciudadanos en las calles, y pues uno de los afectados es la bicicleta. Dani, ¿y recuerdas alguna acción en ese momento que haya sido muy impactante o que haya llamado mucho la atención en redes sociales? Creo que hubo un momento en que diferentes personas salíamos como a cerrar calles como para exigir diferentes cosas, y más que alguna específica, creo que esa secuencia de acciones fue interesante. Al igual que algo en lo que en ocasiones participaba, pero no estuve en todas, y era esa acción de poner una bicicleta blanca donde había fallecido una persona, eh, como le determinan en este momento, en un siniestro que iba en bicicleta. Creo que hay unas que se conservan aún o que se convirtieron en murales como el de San Diego. Creo que esas acciones eran muy válidas para mostrar como esa exigencia de la necesidad de mejorar las condiciones para el ciclista. Y en esa sí participé, y creo que se lograron cosas, no todas, que es Palacé para Todos, que fue una acción donde por varios días se iba a la calle Palacé desde muy temprano, para usar las zonas que los concesionarios utilizaban como parqueaderos o como puntos de exhibición de los vehículos, convertirlas en lugares para hacer clases de yoga o picnic, jugar, estar, leer. Y eso logró pues que de alguna forma la ciclorruta sí pasara por esta zona. Lo que no se logró es el espacio para el peatón, que es tan fundamental. Y por supuesto, si no hay espacio para el peatón, pues no hay espacio para las personas con movilidad reducida, porque es una zona muy agreste, con condiciones muy complejas. Creo que la ciclorruta de alguna forma sí cambió los comportamientos allí. Hay un respeto, principalmente en la zona más cercana hacia el centro. Creo que aunque al inicio era una resistencia muy fuerte, la cultura se va permeando y se va adaptando, pero que desde las redes sociales ese ruido funcionó un poco para que la administración de ese momento actuara debidamente. Sí, para contrarrestar también un poco lo de los comerciantes que estaban haciendo el ruido que estaban haciendo. Lo que sí es claro es que si no hay espacio para el peatón, pues el ciclista nunca tendrá un buen espacio, ¿cierto? Porque obviamente el peatón se va a sentir más seguro caminando por el espacio del ciclista y eso no puede quedar a medias porque no le sirve a ninguno de los dos. De acuerdo. Otra de las cosas que pasó que recuerdo mucho fue la incidencia de los planes de gobierno. Hubo como un llamado fuerte desde la ciudadanía para incluir ciertos proyectos y acciones en los planes de gobierno de ese entonces. No sé si recuerdas algo de eso, no importa si no has participado en todas estas cosas, pero sé que sí estabas muy pendiente y con tu conocimiento nos gustaría saber Sí. cómo viste que funcionó o no funcionó eso. Creo que fue un ejercicio interesante, que siempre iba como, por lo menos desde la bicicleta, iba a una exigencia, aumentar el número de ciclorrutas. Era como lo más común, y esa era la presión, que al final, pues, o por lo menos ya en la actualidad, pienso que quizá el camino era hablar más de pacificación de las vías,
para incluir a todas las formas de transportarse y que allí pues pacificar una vía es darle espacio a quien camina o a quien se mueve de manera reducida por alguna situación en específico. Y, y en ese momento, y hoy, no lo hacemos. Y quizá también hablar de esa pacificación de las vías pudo, permit, hubiera permitido que diferentes calles de la ciudad bajaran su velocidad y eso también tuviera una incidencia eh, en lo que hoy vemos, donde por primera vez en una ciudad con unos índices de violencia considerables, las muertes por siniestros están por encima de la muerte por homicidio. Entonces, sí era muy válido poner en la discusión en redes sociales y en los diferentes lugares de participación para la construcción del plan de desarrollo, exigir un número de ciclorrutas, pero creo que no veíamos o seguimos ignorando esto de que lo importante son las calles compartidas para que todos los actores de la vía estén seguros, desde una persona con movilidad reducida o los niños, a alguien que va en su vehículo, un camión o algo por el estilo, y que tengamos esa conciencia. Y creo que allí sí hubo una pérdida por ese pensar solamente en un vehículo, en este caso la bicicleta, porque al final sí, pues tenemos un montón de ciclorrutas, pero muchas en abandono o que no se usan, que a su vez también la ley Provici modificó un poco las dinámicas de usar la ciclorruta, ¿cierto? Entonces, creo que eso faltó en esos espacios de participación y hoy falta. Bueno, y ya volviendo al día de hoy, pues para todos ha sido como bastante claro que las redes sociales han mutado más a un medio de comunicación que a una red social. Tú lo comentabas hace poco, que ya los círculos son cerrados y que es difícil conocer como otras perspectivas o otras personas a través de ellas. ¿Qué crees que hay, qué herramientas hay hoy para lograr esa participación ciudadana amplia y esa incidencia en lo público que se tuvo con las redes sociales? ¿Cuál es el Eso, camino? pues eso ha permitido que algunas personas se interesen en lo político y que usan las redes sociales para su difusión. Pues ahí lo complejo es quiénes llegan, porque hay algunos que sí, a partir de esa influencia en redes sociales han llegado a lugares de poder, pero no lo utilizan como deberían. No vale la pena mencionar nombres pues, de personas que han tomado ese camino, que es importante, claro, pues si hay una visibilidad y si quiere participar, pues buenísimo. El problema es que falta a alguien de, de esa mirada, o bueno, sí hay alguien, pero digamos que no tiene mucha fuerza tienen que albergar muchos temas y allí se va perdiendo el foco en otros. Entonces creo que esos espacios de participación ya más directa en la política, usando o aprovechando las alternativas de visibilidad que dan las redes sociales, ese es un camino interesante. Creo que se perdió eso tan valioso que era el diálogo entre el ciudadano y la administración a través de esas redes sociales. Ya no contestan, ya cierran incluso la conversación, quitando la opción de comentar, como sucede con el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia en la red social X, antes Twitter. Entonces eso se ha perdido. Entonces como que los espacios de participación, uno muy importante es lo jurídico, por lo menos el ejercicio que tuvimos algunos con relación a poner la discusión sobre la calidad del aire, lo jurídico ha ayudado mucho y en otras cosas también. Y en general, pues así sean esos pequeños círculos, a su vez es importante que siga la conversación. Y sí creo
ha ayudado a acercar otras dinámicas, a pesar de esa pérdida del diálogo con la administración. Hay otros diálogos que siguen siendo muy importantes y que las redes sociales ayudan. Y creo que, sino que es de mucha producción y ya hay en exceso cantidad de podcast, pero creo que es una herramienta muy funcional también para poner conversaciones en diferentes lugares, que una persona que decide en su recorrido en bicicleta escuchar un podcast, se está informando y puede estar comunicando también cuando decide compartir ese capítulo específico de un podcast, que al final es también decir algo en las redes sociales. Entonces, esa herramienta que se tenía antes de convocar a las personas para luego en el espacio público reunirnos y conversar y discutir, sigue estando vigente. Es decir, hoy las redes sociales siguen siendo ese vehículo, pues, el más eficiente de los medios para convocar personas. Sí, y pues un ejemplo latente es que le ha funcionado al presidente actual de Colombia para convocar movilizaciones, y a su vez también a la oposición, y que se convoca a través de redes sociales, porque justamente, y eso lo recordé, qué bueno que lo recordé, y es que hasta los medios de comunicación van primero a las redes sociales para confirmar algo que van a decir, ya sea en la emisora o en el noticiero por televisión. Entonces, la noticia comienza en una publicación en Twitter. Esto dijo el presidente en redes sociales y así reaccionó la gente. Es decir, los medios de comunicación se están basando en lo que sucede en las redes sociales digitales, cosa que antes no sucedía. Y eso es un sistema de información muy interesante, porque también pues algunas personas, creo que me incluyo, he dejado de entrar a páginas de medios de comunicación para leer qué está sucediendo en el día, sino que entro cada tanto a Twitter a ver de qué están hablando y qué está pasando, porque ese tema que está en Twitter es el tema que todos los medios van a mencionar en sus diferentes programas. Sí, que es un arma de doble filo además, porque es de ahí que nacen las famosas noticias falsas o fake news, que se ha vuelto tan sí, famoso, pero no deja de ser importante que las verdaderas noticias salgan de ahí. Sí, por ejemplo, la semana pasada dijeron que había muerto Raúl Castro y Pepe Mujica, y ninguno de los dos ha muerto, ¿cierto? Entonces, sí, cada rato matan a alguien famoso ahí. Sí, total. Entonces, eso mínimo a algo mucho más amplio. Yo, pues como para cerrar también, hace poco leí un libro que me gusta recomendar mucho y que me ha llevado a leer más sobre él, La Sociedad del Desconocimiento, de Daniel Innerarity, que es un académico español. Justo él habla de esas burbujas que son el espacio donde uno busca aprobación. Cuando uno no quiere que le desaprueben, pues no va a esos círculos donde va a encontrar la discusión, sino que busca esos lugares donde no solamente te van a aprobar, sino que van a difundir eso que dices, o van a estar de acuerdo con eso que dices. Y Innerarity en este libro también dice, es el momento donde más posibilidad tenemos desde la Biblioteca de Alejandría a hoy, donde más posibilidades tenemos de acceder a la información, pero es tanta que no accedemos a ella y quedamos en un eterno desconocimiento porque nos basamos en lo que sucede en esas pequeñas burbujas. Y creo que es así como está sucediendo actualmente. Entonces, ¿crees que el fenómeno de la polarización hoy también se deba un poco a eso mismo, a crear esas burbujas, pero adicionalmente en que yo busco likes o aceptación o reforzamiento de mi pensamiento en otros? Sí, le sumaría que hay
ese tipo de cosas también están intencionadas para algunos beneficios. Hablemoslo desde lo político, pues, de la creación de un rumor a través de cuentas, y cuando se va repitiendo y se va repitiendo, se convierte en una realidad, o por lo menos en algo que todas las personas empiezan a conversar. Que eso lo ha usado pues muy bien Bukele en sus diferentes estrategias. Y creo que eso funciona para muchas cosas también, y, y que se usa en pro o en contra dependiendo del interés de donde surge. Y sí, creo que eso ha sumado a la polarización, y a su vez un poco al desgaste de participar en redes sociales, que hay más usuarios pasivos, es decir, que no interactúan, sino que solo entran a mirar, y como no interactúan, lo que leen se les queda, ¿cierto? No tratan de buscar información adicional o contrarrestar, sino que como llega, lo creen. Entonces, bueno, ya con el uso de la inteligencia artificial, alterar la voz de alguien para difundir un audio, por ejemplo, eso es lo que se está presentando ahora, que en años atrás era diseñar como si fuera un tweet y enviarlo a todas partes como un pantallazo para difundir una información falsa. Hoy es con la inteligencia artificial, es como la versión de ese pantallazo. Entonces sí, creo que eso ha ayudado a la polarización en muchos sentidos. Ya hemos hablado un poco de lo que ha cambiado en términos de presencia en redes y de el activismo a través de las redes sociales, pero yo quisiera preguntarte ya en términos de ciudad, en algo más físico, ¿qué crees que ha cambiado en el área metropolitana en estos últimos 10 años en torno a la bicicleta? Creo que ha cambiado a la vez su promoción. Creo que esto de promover la bicicleta, y justo lo hablaba en un espacio anterior, pues como en otro espacio, donde escuchaba pues como algunos expertos en movilidad, y es cuando alguien se baja del transporte público o de la bicicleta a otro vehículo, es muy difícil que regrese. Y allí es la importancia también de la promoción y de los beneficios pues, que puede generar. Yo ponía el ejemplo de, pues también con conversaciones más cerradas de Encicla, que su promoción ha sido del uso de la bicicleta, pero si se pusiera en la cotidianidad de decirle a alguien, usar Encicla te está ahorrando un pasaje que puedes usar para otra cosa, ¿cierto? Entonces, personas que viven en zonas altas, que deben ir de norte a sur, y primero deben bajar al metro para tomar otro vehículo, o bajar al centro para tomar otro bus, decirles si usa la bicicleta está también ahorrando. Creo que eso puede ayudar un poco, o desde mi mirada, eso puede ayudar un poco a promover el uso de la bicicleta desde esa mirada de la necesidad, porque lo que a una persona se le va en transporte le puede ayudar mucho en la casa, y si tiene la posibilidad de moverse en bicicleta para ir a su trabajo, ahí puede uno jugar un poco con esos discursos. Y en general creo que la promoción de la bicicleta se ha perdido en todo tipo de discursos. En años atrás todos los alcaldes salían a montar en bicicleta para promoverse también. Hoy no lo hacen, hoy hablan de... Sí, yo dije que está pasado de moda ya. Sí, ya, eso no, se dieron cuenta que no generaba votos, sino que era pura moda. Sí, es parte de... Bueno, lo que creo es que existe, obviamente existen modas en la comunicación, pero la realidad de la bicicleta pues sigue estando vigente. Es una que acabas de tocar tú, es la importancia social de una cosa como el sistema de bicicletas públicas, donde permite a alguien ahorrarse un pasaje, o el tener unos hábitos de vida saludable, haciendo ejercicio
mientras te transportas o descontaminando, ayudando a reducir esas emisiones de CO2. Eso sigue estando vigente, eso no puede ser moda. No hemos encontrado un vehículo aún mejor, por ahí hay un montón de experimentos, vamos a ver si alguno lo supera. Sí, Pero mientras tanto lo que hay es la bicicleta, no hay más. de acuerdo. Y que sí, es que es muy útil para muchas cosas y yo te lo he manifestado en otros espacios también. Me preocupa mucho el uso de las scooters, los monopatines en las ciudades por su velocidad y por la vulnerabilidad. Si uno en bicicleta es vulnerable, en esto es mucho más y las velocidades son absurdas. Y, y esas conversaciones no se están dando, porque además es una línea gris, nuevamente volviendo a la ley Provici, las bicicletas de alto cilindraje pues en su velocidad y las scooters no están reglamentadas. Entonces, ¿cómo combatir esa situación que seguramente le está subiendo muchas víctimas a esas cifras de siniestros? Sí, yo creo que todos tenemos una historia, bueno, los que trabajamos en eso tenemos alguna historia cercana de alguien que se cayó y tuvo algún incidente grave, alguna herida grave con uno de estos aparatos. Quisiera hacerte una pregunta que le estamos haciendo mucha gente en la calle. Quisiera que tú me la dieras desde la perspectiva del tiempo que has trabajado y tu conocimiento también un poco como, no desde lo público, pero sí cómo funciona lo público. Y es, si uno tuviera la posibilidad de hacer un solo proyecto, no pienses en un proyecto físico, sino en general, que pueda promover la bicicleta, ¿cuál harías? Creo que la que más estoy creyendo que es las vías compartidas, como generar esa cultura de, de lo que habla actualmente mucho Medellín, es esa cultura de confiar en los demás, de si vas en un vehículo grande en una vía que te está pidiendo bajar la velocidad porque hay otros actores. Creo que eso haría mucho, nos haría mucho no solamente por la movilidad en bicicleta, sino por el cuidado y la empatía con la otra persona. Porque y creo que eso te lo he escuchado mucho también, la segregación lo que hace es generar una especie de egoísmo. Entonces, como pedimos más ciclorrutas, no le van a quitar el espacio al carro, le van a quitar espacios al peatón, entonces ya nos da rabia que un peatón se meta en la ciclorruta. Mientras que si tenemos esas zonas de pacificación y vamos bajando la velocidad en los diferentes lugares, quizá pueda haber una transformación que también vea a estos que se mueven en vehículo y tienen la posibilidad, porque siempre en esta ciudad de desigualdad tan impresionante debemos hablar más sobre la posibilidad que la elección. Si alguien en un vehículo va a baja velocidad y se agota o se estresa de esa velocidad, quizá cambiar de vez en cuando su medio de transporte puede ayudarle también como a bajar ese estrés y a entender a la otra persona. Porque tampoco esos juegos de roles funcionaron como en la pedagogía. Hay muchas cosas que, que se pueden hacer, pero yo creo en eso, pues como de lo que he sentido, creo en ello. Entonces tú lo harías a través de campañas de comunicación y hay que hacer control, pues, obviamente, Sí, 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 llevarlo más sí, allá y no tanto desde la infraestructura o desde la reglamentación. de acuerdo. Perfecto. Creo que hoy estaba escuchando a otras personas hablando y creo que hay mucha gente encaminada a pensarlo así. El espacio, sobre todo en Medellín, es bastante reducido y hay que Uh-huh. encontrar unas maneras en que se pueda convivir entre todos. De acuerdo. La otra pregunta que le estamos haciendo a todos, y ya para terminar, eh, ¿qué desde, no desde lo público, sino desde la ciudadanía uno podría hacer para promover el uso de la bicicleta? Creo que desde la vivencia, como
tratar de saber también a quién decirle, porque con ese llamado de todos deberíamos usar la bicicleta, no es como la ruta. Creo que también en esas mismas burbujas o grupos de tratar de mostrar que es posible, pues cuando yo trabajaba en oficinas y que yo llegaba en bicicleta, el comentario era, pero voy a sudar mucho, bla, bla, bla. Entonces, creo que desde la propia vivencia a mostrar que es posible y también a ser realista de los riesgos en esta ciudad. Es difícil moverse en bicicleta por los diferentes factores que hay alrededor, pero creo que la vivencia es la mejor forma de invitar a las otras personas a que se desplacen en bicicleta, como mencionando también como ir por etapas, pues para salir de vez en cuando por su barrio a hacer alguna diligencia o comenzar a salir en los días menos difíciles como fines de semana y demás, que pueden, bueno, menos los sábados, que como no hay pico y placa es todo desastroso, pero domingos y festivos, pues como para ir ensayando, salir pues a compartir con amigos en bicicleta, y creo que eso puede promover en esa personalización de la experiencia. Bueno, Dani, estamos tratando de que estos espacios no duren más de media hora, que es el tiempo que tiene la gente en su desplazamiento al trabajo o en su entrenamiento deportivo o en sus actividades recreativas, que sea un acompañamiento para todos ellos en ese momento. Quiero darte las gracias por esta conversación. Es un tema que desde la bicicleta normalmente no tocamos, pero que ha sido trascendental para hacer transformaciones. Y nada, no sé si quieras decir algo ya para despedirnos. No, en estos espacios que he participado en los últimos días ha habido pues como tenido como esa nostalgia de las cosas que se intentaron hacer y que no son para minimizar. Creo que sí se han podido hacer cosas, y qué bueno volver a las conversaciones y como a generar esos espacios de participación que antes lograron cosas interesantes para la ciudad. Creo que en ese entonces y ahora todo parte de una conversación. Sí. Chao, Dani, que estés muy bien. Muchas gracias. Nos Chao. vemos.